Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí el día viernes, nuevamente para compartir juntos en esta noche este culto virtual. Damos gracias al Señor por el tiempo de alabanza que ya acabamos de terminar. Y me llamaba la atención uno de los cantos que decía: yo quiero entrar a una dimensión distinta, una nueva dimensión. Y me llamaba la atención eso porque creo que debería de ser el anhelo de nuestro corazón, que el Señor provoque cambios tan maravillosos en nuestras vidas y que las promesas que Él tiene para nosotros se cumplan. Sea bienvenido, hermano amado, nos gozamos en esta oportunidad. Hoy quiero compartir con usted precisamente un tema especial que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta. Vamos a tratar de ver si logramos que se logre compartir con ustedes el tema que aparece aquí en pantalla. No sé si van a lograr verlo. Yo estoy tratando de tener la pantalla sin que esta laptop o esta iPad se complique aquí, pero creo que ahí ya estamos viendo bien. El tema que quiero compartir con ustedes, hermano, es la unidad de la iglesia local o la unidad del cuerpo de Cristo. De hecho, creo que el tema general debería de ser la unidad del cuerpo de Cristo y aplicarlo a la unidad de la iglesia local que nos atañe a cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Siempre saludamos a los hermanos del extranjero que nos honran también con su presencia y están con nosotros. Saludamos al hermano Esaú y a su familia, al hermano Edwin, al hermano Carlos en Denver, a la hermana Martita también en México, y a cada uno de los hermanos que ven la oportunidad de poderse conectar este día viernes, y para nosotros es una bendición. Y a toda la congregación de Iglesia de Cristo Betel, sean bienvenidos y nos gozamos grandemente por estar con ustedes. Bueno, esta mañana amanecí meditando en el tabernáculo de Moisés. Usted sabe que el tabernáculo de Moisés tiene mucho que enseñarnos. Creo que no nos vamos a cansar de poder escudriñar lo que es el tabernáculo de Moisés como una sombra que obviamente nos dirige hacia Cristo y hacia su ministerio y hacia su redención, hacia su misión de parte del Padre a la tierra. Cada uno de nosotros quizá en diferentes tiempos hemos oído o hemos estudiado acerca del tabernáculo de Moisés. Y esta noche pues yo no me canso de que podamos nuevamente abordarlo, pero bajo este tema de la unidad del cuerpo de Cristo o la unidad de la iglesia local. Sabemos que la iglesia, podríamos decir, universal del Señor, se hace patente en cualquier parte del mundo a través de la iglesia local. Por eso lo que se aplica para el cuerpo de Cristo se aplica para la iglesia local. Y le decía que amanecí meditando sobre todo el cortinaje que delimitaba el área que conocemos como el atrio en el tabernáculo de Moisés. Y meditaba que esas cortinas se tenían que unir en algunos puntos, y ya estudiando detalladamente me pude gozar grandemente porque todo eso a nosotros nos habla de la unidad. En cierta manera yo dibujaba aquí en mi cuaderno, en mis notas, el tabernáculo y podía darme cuenta que escribí aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque realmente así fue en los tiempos de Moisés. Usted sabe que ese tabernáculo se ubicaba al centro de todo el campamento, el extenso campamento del pueblo de Israel cuando iba caminando en el desierto, y se movía exclusivamente cuando la nube se movía. Esa era la guianza del espíritu que ellos tenían en aquel momento, que si se movía la nube, el campamento se tenía que mover. Si la nube se detenía,
el campamento se tenía que detener, de tal manera que uno puede contabilizar, creo que 42, 43 jornadas entre el punto donde ellos salen de Egipto en Ramsés o Ramasés y hasta llegar precisamente a la tierra de Canaán. Pero quiero entrar en materia y quisiera que usted me acompañara al libro de Éxodo, capítulo número 26 y verso número 6. Éxodo capítulo 26 y verso número 6. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice: harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra. Estamos en Éxodo 26, verso 6. Y la parte final yo la subrayaría si usted tiene su Biblia a la mano. Y se formará un tabernáculo. Tengo una versión donde creo que está mucho más claro lo que quiero compartir. Y lo voy a volver a leer. Dice: harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas una a la otra. Y aquí está en esta versión mucho más claro. Dice: de manera que el tabernáculo sea una unidad. Probablemente alguno tiene esta versión o una parecida, pero dice que las cortinas se iban a unir con esos broches de oro precisamente para que el tabernáculo, que es el tabernáculo de Dios con los hombres y ahora nos tipifica a nosotros como la iglesia de Cristo, para que el tabernáculo o la iglesia, cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, sea una unidad. Y es que hay tantos versos en el Nuevo Testamento, y más adelante tal vez lo vamos a mencionar, pero lo quiero traer a colación, esa oración que el Señor hizo en Getsemaní, en el capítulo 17 de Juan. Usted recordará que el Señor dijo: para que, Padre, así como tú y yo somos uno, así como tú y yo estamos en unidad, ellos también sean uno. Y lo vamos a ver en su momento. Entonces, nosotros sabemos que el Señor no viene por una denominación cristiana. El Señor no viene por un ministerio específico. Por muy usado que sea el ministro que cubre esos ministerios, el Señor no viene exclusivamente por un ministerio. El Señor viene por su amada. Él viene por la que es su novia, esposa, y va a ser su esposa, para casarse con ella. Y obviamente los miembros de la novia de Cristo están en todas partes del mundo. Él es el que sabe quién está conformando a su amada, y por lo tanto yo sé que el Señor, así como lo deja ver en su oración intercesora, como insisto, nos habla de la unidad, para que sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces, quiero llevarlo aquí a este dibujo muy bonito. Lástima que no tenemos una pantalla lo suficientemente grande para que usted vea los detalles. Pero yo me quiero básicamente hoy concentrar, hermano amado, en lo que es todo el cortinaje. Usted puede notar que el cortinaje está aquí sostenido por esas columnas que usted ve ahí. Usted puede contar 20 columnas en el lado más largo de este rectángulo, 20 columnas del otro lado, 10 columnas aquí en la entrada que era en el lado oriente, y quiere decir que el norte y el sur era el lado más largo donde se ubicaba el tabernáculo de Moisés, y en la parte de atrás también 10 columnas. Así que si nosotros sumamos, realmente
las columnas que conformaban todo el perímetro del tabernáculo de Moisés eran 60 columnas. Hoy yo quiero que usted, hermano amado, ponga atención. Creo que va a ser un estudio nuevamente de la bendita palabra del Señor, y vamos a ver que los números, que tiene que ver con la rama de la teología que se llama numerología, tienen significado, pero no un significado que a nosotros se nos antoje, sino que un significado que de alguna manera está respaldado por la misma palabra. Hay un principio hermenéutico que dice que la palabra se debe de interpretar realmente con la misma Biblia. Así como también dice que interpretemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que ya fue revelado y que por misericordia de Dios nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces, si hablamos de unidad, es interesante que usted puede darse cuenta que estas 4 columnas que están en la entrada, que es muy interesante, esas 4 columnas eran de bronce, y luego las demás eran de madera de acacia. Entonces, el perímetro que usted ve aquí, hacia acá y todo esto, hasta llegar a la siguiente columna de bronce, todo eso estaba rodeando lo que iba a definir el tabernáculo de Moisés, donde el Señor en su lugar santísimo, ahí entre los 2 querubines, se iba a manifestar. Y aquí vemos nosotros cómo se dibuja lo que era la gloria Shekinah. Así que yo quisiera que usted fuera conmigo al siguiente capítulo, capítulo 27 de Éxodo, y vamos a ver precisamente desde el verso número 9. Verso número 9. A ver si logramos leer algunos versos de acá. Dice 27:9, asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido. Estas cortinas eran de lino torcido. Póngale atención y anote, porque aquí es importante los números, es importante los materiales, son importantes también los colores, porque es tipología que nos puede enseñar cosas muy interesantes acerca de la unidad. De 100 codos. Lo primero que vemos es que de este punto hacia acá hay 100 codos. Voy a usar la medida que aparece en la Biblia, no la medida que tienen algunas versiones que son paráfrasis, donde ya ellos hacen una, una equivalencia a centímetros, y dicen que, algunos dicen, porque varían también, que es la medida desde la punta del dedo mayor hacia el codo, y algunos lo ubican en 45 centímetros y otros en 50, pero nos vamos a quedar con lo que aparece en la medida bíblica, que son los codos. Entonces era de 100 codos de largo, 50 codos de ancho. Y dice también que, lo vamos a leer porque tal vez no vamos a lograr ver todos los versos, pero yo quiero que usted vaya notando que dice que eran de lino torcido. Por supuesto, eran de color blanco, de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas. Cada columna de estas, lo vamos a ver más grande, tenía una basa o un lugar donde se iba a colocar pegado al suelo como un cimiento, y era precisamente de bronce. Los capiteles, o es decir, la parte de arriba de la columna, note que de bronce o cobre era el pie de la columna, y la altura de la columna eran de plata. Note cómo van variando precisamente los materiales. Dice, de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, si este era el norte, este era el sur, era la parte más larga, como ya le dije. Al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas. Pasemos al 12, dice, el ancho del atrio. Del lado occidental era en esta parte de acá donde no estaba la puerta. Dice, del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Sus columnas 10
con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, es decir, aquí donde está la puerta, al este, habrá 50 codos. Muy interesante porque en alguna versión, o mejor dicho, porción de la Biblia paralelo, nos habla que la altura era de 5 codos. Eso era más o menos equivalente a casi 2,50 si es que hablamos de 50 centímetros por codo, de tal manera que una persona que estaba queriendo ver qué había del otro lado no podía, porque seguramente los más altos podrían llegar a 1,90, tal vez 2 metros, pero no lograban ver, porque esa era la intención, que todo lo que sucediera dentro del perímetro del tabernáculo de Moisés, realmente solo los levitas pudieran hacerlo. Solo los que estaban oficiando dentro del tabernáculo de Moisés pudieran hacerlo. Muy bien, entonces, quisiera que usted y yo pusiéramos atención juntos que el número 100 significa en la Biblia madurez total. Yo quisiera compartir con usted algunos versos, por ejemplo, Mateo capítulo 13 y verso 8. Usted se recordará que es la parábola del sembrador, Mateo 13, verso 8, y nos habla que cuando se siembra la semilla en el buen terreno, hay fruto a 30, usted recordará, hay fruto a 60 y hay fruto a 100. Eso quiere decir que ahí el número 100 nos habla que el que da fruto a 100 es el que ha alcanzado madurez, que es la que nosotros anhelamos alcanzar. Acuérdese que dice Efesios que debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso sería lo que significaría el número 100, madurez total. En Génesis 17:17, no lo voy a leer, solo apúntelo, pero ahí vemos que la edad de Abraham cuando le fue ofrecido el hijo de la promesa, Isaac, era de 100 años. Así que también eso nos habla a nosotros de madurez. Hay otros pasajes, pero no tenemos demasiado tiempo. No quisiera alargarme hoy demasiado. Pero el número 50, ¿por qué estamos hablando del significado de 100? Porque ese número habla de madurez. Este lado del tabernáculo habla de madurez. Usted se va a dar cuenta que para tener unidad necesitamos ser maduros. Si nosotros no terminamos de madurar, nos va a costar mucho tener madurez. O mejor dicho, tener unidad. Si nosotros no llegamos a un nivel de madurez, no vamos a poder dialogar con otras personas, no vamos a poder lograr la unidad. Y creo que en este tiempo nosotros tenemos que pensar de la unidad, no solamente en la iglesia local, sino que también con la iglesia del Señor. Entonces, si 100 es madurez total, veamos de qué nos habla el número 50. Fíjese que el número 50, que es la parte del ancho de este rectángulo, nos habla a nosotros de varias cosas. Nos habla de libertad, nos habla de jubileo y nos habla del Pentecostés. Pero yo aquí también quiero pensar que el número 50 a nosotros nos habla de unidad. Ahora, mire qué interesante. En Éxodo 26:5, usted ahí tiene cerca su Biblia y puede ir al verso anterior, al verso 6 que leímos, dice, hará 50 lazos en la primera cortina y hará 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Las cortinas tenían que ser enlazadas. Acuérdese que había una altura de 5 codos y en esa altura de 5 codos, en esta primera cortina, diríamos que donde arranca una, en algún punto arrancaba una, pero se tenía que conectar con la otra. Entonces, ahí donde se tenían que unir, es llamativo que en esa unión se tenían que colocar 50 lazos en la primera cortina y 50 lazos en la siguiente cortina. Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención y ojalá yo tenga la gracia para poder explicar en esta noche lo que quiero decir. Si aquí habían 50 lazos y aquí habían 50 lazos y dice, los lazos se corresponden unos a otros. O sea, si aquí había un lazo, el primer lazo, aquí tenía que estar el otro.
Si aquí estaba el segundo lazo, aquí tenía que estar el segundo lazo. Se correspondían hasta 50. Por eso es que yo le digo que eso nos habla a nosotros, que el número 50 también nos habla de unidad. Así que necesitamos madurez para que podamos enlazarnos. Ahora, es interesante que esos lazos eran de color azul. En textos paralelos nosotros vemos que tenían que ser de color azul. Y fíjese que el color azul en la tipología bíblica del tabernáculo de Moisés nos habla de lo que es celestial, de lo divino, de autoridad celestial, de lo que es de arriba. Por eso todo el que quiere ser celeste, ¿se acuerda que hemos hablado de eso? Que le cueste. Porque azul o celeste nos habla de lo que es divino, lo que está en el cielo. Entonces quiere decir, hermanos, que cuando se habló, acuérdese que la cortina era de color blanco, era de lino torcido. El lino torcido era, lo conocieron los hebreos en Egipto. Ahí se usaba mucho el lino y de alguna manera tuvieron que haber llevado lino, porque se acuerda usted que cuando ellos salen de Egipto dice que despojaron a los egipcios. Entonces muchos de esos materiales sirvieron. Entonces usted puede ver el contraste de lo blanco, y lo blanco siempre nos habla de pureza y nos habla de santidad. Eso quiere decir que cuando el Señor estableció y diseñó este tabernáculo, que Moisés tuvo que subir al monte, se recuerda, para que le mostraran, dice, haz todo conforme a lo que te mostré en el monte. Entonces seguramente él vio el tabernáculo no hecho de manos, y ese color blanco no fue que le gustó a Moisés o era el material que tenían, sino que el Señor así lo había establecido. Entonces, donde hay unidad, también, hermano, hay santidad. Donde hay unidad, hay consagración. O también dicho de otra manera, nosotros necesitamos consagrarnos, necesitamos tener santidad para llegar a la unidad. Por eso no se me olvida cómo mi pastor definía la unidad del Espíritu y cómo definía la unidad de la fe. Yo sé que la iglesia en general no ha llegado a la unidad de la fe. Distamos mucho de haber llegado a la unidad de la fe, porque cada uno dice una cosa, cada otro dice otra cosa. Todos pretenden tener la razón, a veces nos comportamos de esa manera, y eso hace que muchas veces no podamos ser maduros para alcanzar la unidad. Entonces él definía que la unidad del Espíritu, quiero que me ponga mucha atención, él decía, la unidad del Espíritu es, te amo, aunque no creamos lo mismo. Y eso es madurez. Entonces él decía también, primero debemos alcanzar la unidad del Espíritu. Y yo quiero hacer ese reto a Iglesia de Cristo Betel, para que nosotros nos amemos unos a otros. Yo sé que en estos más de 100 días que no nos hemos podido ver, que no nos hemos podido congregar en el templo que el Señor nos proveyó, sino que solamente hemos hablado por teléfono con algunos o hemos escrito algún texto con otros, nos hemos hablado, tal vez nos hemos visto los rostros a través de una videollamada, pero obviamente eso no manifiesta en todo su apogeo lo que es la unidad. Mas, sin embargo, creo que cuando nosotros nos convenimos y oramos juntos, como ahora que aunque estemos en una forma virtual, convenidos, cada quien en su hogar, pues es una manera también de poder manifestar la unidad. Entonces, es interesante, hermano amado, que lo que yo le trato de decir a usted es que es importantísimo que nosotros nos demos cuenta que si nosotros alcanzamos la unidad del Espíritu, es como que estuviéramos uniendo todas las cortinas para definir lo que es el tabernáculo de Moisés. Pero lo que representa para nosotros es que si alcanzamos la unidad del Espíritu, aunque no creamos exactamente lo mismo, que haya un amor que fluye, porque dice que el Señor derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo su amor, su ágape. Entonces, qué importante es que nosotros, hermanos, podamos experimentar eso. Yo sé que muchas veces nosotros, y pudo habernos encontrado esta emergencia, con algún tipo de malestar con algún hermano. Hablo de la iglesia local.
Pero si usted asiste a otra congregación y usted está meditando que tal vez la última vez que fue al lugar donde usted se congregaba estaba molesto con alguien, es importante que usted arregle su corazón, que usted perdone a esa persona si necesita perdonarla, o probablemente usted tenga que hacer una llamada y pedir perdón, porque eso es limpiar las vestiduras. Y lo que aparece en Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a Sardis, usted recordará que dice que nos invita a que nosotros seamos de esos pocos que están limpiando sus vestiduras. Dice, tengo unos pocos en Sardis que han limpiado sus vestiduras y ellos están con vestiduras blancas. Ese color blanco de las vestiduras que nosotros tenemos que tener y que el Señor espera cuando Él vuelva que las tengamos, habla de lo mismo, de el lino blanco. Era un lino fino, y no se me olvida lo que dice el Apocalipsis, que el lino fino que nosotros debemos de tener son las acciones justas de los santos. Y eso nos lleva a la unidad. Ahora, se recuerda que estábamos hablando, y déjeme llevarlo a esta otra diapositiva, donde usted puede darse cuenta que está solamente el perímetro, donde se ven las columnas, se ven cómo están las estacas, cómo del capitel de cada columna se sacaba un tensor, llamémoslo así, hacia una estaca clavada en el suelo. Los que se recuerdan de nuestra carpa, que todavía está colocada en el área de parqueo, se recordarán que precisamente cada paral, en el caso nuestro es de metal, la madurez. Aquí hay 100, aquí hay 100 son 200, aquí hay 50 codos son 250, más 15 y 15 son 280 codos. Pero el tabernáculo era de un perímetro, de 300 codos, porque cuando se le colocaba la puerta, entonces inmediatamente se sumaban 300 codos. Yo le quiero decir, hermano, ojalá que usted no se me aburra, pero el número 300 en la Biblia es muy interesante porque nos habla que significa un remanente fiel. Y aquí quiero tomar varios versos. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 5, acompáñeme rápidamente a Génesis capítulo 5 y verso 22. Usted se va a dar cuenta que ahí nos habla de un personaje que tipifica para nosotros la persona que alcanzó el nivel por medio del cual dice que caminando con el Señor 300 años, agradando a Dios. Yo lo leo literal y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Esta es una experiencia maravillosa que nos habla que ya en el pasado el Señor se llevó a personas, en este caso Enoc. También podemos citar a Elías, que se los llevó porque dieron una estatura, le agradaron y se los llevó. Entonces, tanto en el caso de Enoc, que caminó 300 años con Dios agradándole, él fue un remanente fiel. Ese número 300 nos habla de eso. Pero en Génesis 6 y verso número 15, vemos nosotros que también el arca tiene este número. Y de esta manera, según las instrucciones que le dio a Noé, la harás. De 300 codos la longitud del arca y de 50 codos su anchura. Yo quiero que vea usted cómo se relaciona el tabernáculo de Moisés, que tiene un perímetro de 300, que nos habla de remanente fiel, y cómo el largo del arca de Noé tiene 300 también, y tiene de ancho 50 codos, de la misma manera que eran los 50 codos de ancho del tabernáculo de Moisés. Mire cómo esos números se relacionan. Entonces, si 300 nos habla de un remanente fiel y 50 dijimos que nos habla a nosotros de libertad, de jubileo y de Pentecostés. ¿Por qué de libertad? Porque usted va a recordar, hermano, que precisamente
ese número 50 nos habla a nosotros del jubileo donde después de 7 semanas, de 7 años que da 49, se tocaba en el inicio del año 50 una trompeta, un shofar, que marcaba todo un año, que era el año 50 de jubileo, donde los que estaban cautivos eran liberados, donde aquellos que habían perdido sus propiedades las podían recobrar. Entonces, número 50, cuando nos habla de jubileo, nos habla de libertad. Pero también nos habla de Pentecostés, porque usted también va a recordar que después de celebrarse la Pascua, 50 días después de la Pascua, se celebraba Pentecostés. Y Pentecostés para nosotros, hermano, nos habla de llenura del Espíritu Santo, nos habla de bautismo con Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que si el perímetro que compone todo el tabernáculo de Moisés nos habla de un remanente fiel, hay muchas cosas que asimilar para nosotros. No se puede establecer tabernáculo si no hay unidad. Y eso lo quiero aplicar tanto para el cuerpo de Cristo, porque ya le dije que Él se va a llevar a una que va a estar unida. No importa dónde se encuentre, el Señor la va a terminar de preparar y se la va a presentar a sí mismo para examinarla, que no esté con mancha o con arruga. Pero también quiere decir que si está involucrado dentro de esto, que hay que alcanzar madurez. Entendemos que Efesios nos habla en el capítulo 4 del trabajo de los 5 ministerios. Acuérdese que la altura de estas cortinas era de 5 ministerios y el número 5, o mejor dicho, número 5 nos habla a nosotros de gracia y nos habla de 5 ministerios, que por gracia deberían cada uno de estar haciendo la labor, o deberíamos de estar haciendo la labor de que la iglesia alcance madurez, para que todos, dice, ese es el trabajo de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La función nuestra, hermanos amados, es que la iglesia alcance madurez, 100 codos, que sea libre, que esté llena del Espíritu Santo, Pentecostés, es decir, los 50 codos de ancho. No sé si me estoy dando a entender, hermano amado. Entonces, si alcanzamos unidad de la fe, vamos a llegar a alcanzar la unidad, mejor dicho, si alcanzamos la unidad del Espíritu, te amo aunque no creamos lo mismo. Obviamente no estoy hablando aquí de ecumenismo, no me vaya a malinterpretar. Estoy hablando de unidad con la iglesia de Cristo, que se basa en la palabra en la Biblia, en la palabra revelada, y que obviamente su doctrina es una sana doctrina. Entonces es importante notar que este perímetro que acabo de colocar aquí necesita establecerse si hay unidad. Si las cortinas no se lograban amarrar con los 50 corchetes, ¿se acuerda que también ahí está involucrado el número 50? Que habla de unidad, habla de libertad, habla de jubileo, habla de Pentecostés. Ahora, fíjese que hay una cosa muy interesante. Leímos que se tenía que hacer 50 corchetes, que eran como una especie de ganchos. Aparece ahí en el texto inicial, 26 de Éxodo, verso 6, dice: harás además 50 broches o ganchos. ¿De qué material? De oro. Y oro, en la tipología del tabernáculo de Moisés, nos habla de la divinidad. ¿Se acuerda usted que la misma arca, aunque era un cajoncito, ahí se dan las medidas también en el Éxodo, de madera de acacia, y vamos a hablar de eso dentro de un momento, se forró de oro por dentro y oro por fuera? De tal manera que el arca del pacto, que tipifica al Señor, porque casi todo lo que vemos nosotros del tabernáculo de Moisés apunta a Cristo, y eso hace que cobre tanta importancia. La madera de acacia habla de la humanidad de Cristo, perfecto hombre, mientras que el oro por dentro de ese cajoncito y el oro por fuera
habla de la divinidad de Cristo. Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención a esto que me parece sumamente importante. Porque los 50 hilos, ¿se acuerda? Los 50 lazos de color azul de un lado de la cortina, y voy despacio porque esto es el centro de lo que le quiero compartir, y los 50 lazos azules, que ya dijimos que también nos habla de lo de arriba, tenían que encajar, tenían que corresponder, pero lo que unía esos dos lazos, que eran como dos lacitos amarrados o cosidos o tejidos a las cortinas, la forma de unirlos era a través del broche o el gancho de oro. Entonces, si los lazos azules nos hablan a nosotros de lo de arriba, me parece a mí que no vamos a poder unirnos, no vamos a poder tener una verdadera unidad si nosotros no tenemos la madurez, no hemos alcanzado libertad. A veces la falta de unidad es por falta de libertad. Hay complejos a veces en nuestra alma que hace que los complejos de inferioridad o los complejos de superioridad generalmente no permiten que una comunidad se una. El que se siente inferior habla y muchas veces da comentarios del que cree que tiene un complejo de superioridad. Usted no me dejará mentir. Por eso cuando Juan el Bautista preparó el camino, preparó la senda para la primera venida del Señor, dice en la Biblia que los valles, complejo de inferioridad, súbanse. Los montes, complejo de superioridad, bájense. Eso quiere decir que se logra un equilibrio. El que se siente menos, el que no tiene una buena identidad, el que se siente apachado, el que se siente mal cada vez que habla con los demás, si no se prepara la calzada y se le sube a un equilibrio, no va a lograr tener unidad con otros. Y el que se cree muy alto, que siempre mira por sobre el hombro, que siempre se siente muy salsa, como decimos, si no se le baja por el trabajo que el Señor estaba haciendo para preparar calzada y camino para el Señor, y encuentran un equilibrio los dos, en ese equilibrio es que hay unidad. Espero darme a entender, hermano amado. Espero que usted también esté visualizando que a veces hasta en los trabajos o en el lugar de estudios no hay unidad porque están esos complejos. Entonces, si no hay una intervención divina, eso es lo que le quiero decir. Porque ese es el gancho de oro. No es casualidad que sea de oro. Y lo que une las cortinas, en los que generan la unidad para hacer tabernáculo y que se haga realidad lo que hemos hablado de madurez total, lo que hemos hablado de libertad, es que los ganchos de oro unan. Entonces dice la palabra que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, las cosas azules. Aleluya. Las cosas celestiales. Nosotros debemos recordar que fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y cuando usted busca las cosas de arriba, en otras palabras, usted tiene su cabeza en el cielo, aunque tenga sus pies en la tierra para lograr un equilibrio, yo le aseguro que usted con su mente puesta en las cosas de arriba no se preocupa por nimiedades que afectan la unidad. Si nosotros, hermanos, seamos sinceros, siguiéramos congregándonos en nuestro templo domingo tras domingo, los poquitos que llegaban los miércoles, porque a mí no me da pena decir que llegaban muy pocos los miércoles. Y hoy pues veo que también son pocos, pero por lo menos son más, porque ahora están en su casa. Y yo no sé cómo va el tiempo, voy a chequear, parece que solo me quedan como 18 minutos aproximadamente, pero espero robarme unos 5 minutos. Déjeme seguir. Le decía que si estuviéramos congregándonos, yo le aseguro que más de alguno de ustedes estaría en dificultad con algún hermano. O estaría en dificultad con su cabeza de área. Estaría en dificultad con su coordinador. Estaría en dificultad con algunos de los miembros de la directiva de su grupo como trabaja. Algo no le gustaría.
y estaría en su corazón tal vez sin decirlo, sin sacarlo a su boca, estaría con su corazón afectado, ya no quiero seguir, estoy desanimado porque aquí y allá, y siempre daríamos razones. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra cabeza puesta en las cosas de arriba. Nos preocupamos por esto, nos preocupamos por aquello, las cosas de la tierra, y nos olvidamos que para que haya unidad en las cortinas, para que haya unidad en la iglesia que está tipificada en este tabernáculo, necesitamos las cosas de arriba, necesitamos las cosas del cielo, necesitamos ser cordeles azules para que intervenga la divinidad con el gancho de oro y haga unidad. No sé si usted me está entendiendo, hermano. Ojalá que yo tenga la gracia de parte del Señor de podérselo trasladar. Pero mire, San Juan 17, 21 y 22 dice, para que todos sean uno, como tú, dice el Señor en esa oración, en el Getsemaní, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Mire qué clase de unidad más maravillosa entre el Padre y el Hijo. No podemos encontrar una unidad más fuerte, más profunda, que también ellos. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros. Aleluya. Estén en nosotros. Estar en ellos no solo significa haber nacido de nuevo y no ser un religioso evangélico, sino que haber experimentado el nuevo nacimiento donde nuestro espíritu tomó vida y estamos otra vez en comunión con Dios. Por eso dice, para que ellos, o para que también ellos estén en nosotros, para que el mundo, esto es a todo aquel que no ha nacido de nuevo y es religioso, de cualquier tipo de religión, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en una iglesia local, la unidad en una familia cristiana, una familia que son hijos de Dios, es importantísimo porque es para que el mundo crea. Y me parece a mí que una de las cosas más difíciles y que quizá, si somos honestos todos los que estamos aquí, los que estamos, cuando digo aquí me refiero a esta reunión virtual, el estar en casa demasiados días, demasiadas horas, afecta la unidad, afecta el carácter, afecta ciertas actitudes que dañan la unidad. Deje usted mucha gente en un mismo lugar por muchos días y quizá meses y usted va a ver que van a haber enemistades, van a haber situaciones complejas. Entonces el Señor nos está llamando a que busquemos la unidad, pero ¿cómo? A través de buscar las cosas de arriba y a través de buscar el gancho de oro. Yo termino por lo menos esta porción. Dice, yo quiero que ponga atención a esto. La gloria y el material oro habla de la gloria. Habla, hermano, de la gloria del reino divino. En el cielo va a haber oro. ¿Se acuerda? Calles de oro. O sea que el oro está allá arriba. Y dice, la gloria, yo le pongo entre paréntesis, oro, el gancho de oro, que me diste, les he dado. Usted sabe que hay una porción en el Nuevo Testamento que dice que nosotros ahora somos partícipes de la naturaleza divina. Usted sabe que eso está en la Biblia. Búsquelo. No en este momento, pero sé que lo sabe. Entonces, ser participantes de la naturaleza divina es porque nacimos de nuevo, fuimos engendrados de lo alto. Y el participar de la naturaleza divina nos permite lograr la unidad, que el gancho de oro logre amarrar, logre unir las cortinas que forman ese tabernáculo. Usted puede ver aquí que esas columnas de madera de acacia con su base de cobre y con su capitel de plata, el cobre nos habla a nosotros de juicio.
la plata nos habla de redención. Y es que así como estamos viendo las cortinas que tipifican todo lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, pero que lo blanco también nos habla de estar. Así que lo blanco nos habla de la justicia de Dios. Y aquel hombre con su propia justicia no podía entrar a ese tabernáculo sino por la puerta. Y la puerta es Cristo. No es casualidad que eran 4 columnas de bronce que nos habla de los 4 evangelios que nos hablan del ministerio de Cristo. Porque la puerta, el mismo Señor en San Juan dijo, yo soy la puerta. Así que cualquier hombre que estuviera fuera del tabernáculo, con su justicia propia no podía entrar. Por eso no podía ni ver, porque la altura de la cortina no se lo permitía. Tenía que buscar la puerta y no ir sin llevar su corderito o su animalito, según pudiera, para que ese animal fuera sacrificado en el altar de bronce. Que usted sabe que nos habla de la muerte de Cristo, el altar de bronce. Solo así podía esa persona entrar por esa puerta al experimentar el sacrificio de Cristo. Y es que hay otro detalle, que la puerta medía 20 codos. Y 20 codos nos habla de perfecta justicia. Porque 20 codos habla, hermano amado, de cómo el Señor... Hay una porción aquí en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, yo se la voy a leer, usted solo apúntela. 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. El que entra por la puerta, ya no con un animalito, sino que entrar por la puerta por medio de la fe, que el Señor nos aplique su gracia, aleluya, es que dice para que nosotros fuésemos hechos justicia. Eso es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, al entrar por la puerta que es Cristo, esos 20 codos nos hablan que nos imputan su justicia, algo que no nos pertenecía a nosotros por naturaleza. En un término legal, imputación es poner en la cuenta de otro algo que no le pertenecía por naturaleza. La justicia de Dios no nos pertenecía por naturaleza. Al contrario, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué interesante, hermano, es darnos cuenta que el Señor dice, hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Entonces, la gloria que me diste, les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. ¿Crees esto, que la gloria que le dio el Padre al Hijo nos ha dado a través del nuevo nacimiento? A veces nosotros no logramos, hermano, ver hasta dónde lo que Cristo hizo por nosotros y el experimentar el nuevo nacimiento ha provocado en nosotros. Ya no somos de esta tierra, ya no somos del mundo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que dice, termina el verso 17 de Juan en el verso 22, así como nosotros somos uno. El Señor anhela que tú y yo logremos unidad. Los ancianos que me apoyan en los tiempos de oración, que usted los ve turnándose a las 10, turnándose a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, yo le doy muchas gracias al Señor por ellos, porque me han apoyado de una manera muy fuerte en estos, me parece, 109 días ya, que estamos orando 3 veces al día. Y yo no sé si usted ya se cansó y tal vez ya no lo hace, pero bienaventurado aquel que lo está haciendo y tiene, por supuesto, el tiempo de hacerlo. Algunos quizás solo lo podrán hacer de noche. Pero una de las cosas que como ancianos hemos hablado es que ahora que no nos hemos podido ver, en nosotros hay mayor unidad. Así lo hemos compartido, así se ha estado viendo, y es precisamente porque al estarnos metiendo en la presencia del Señor,
las cosas de la tierra se hacen pequeñitas. Por eso ustedes saben, hermano, estamos hablando a la iglesia local de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, que tenemos áreas de alabanza, tenemos áreas de evangelismo, tenemos áreas de jóvenes, tenemos áreas de señoritas, tenemos áreas de niños, áreas de damas, áreas de varones, áreas de servidores. Y casi todos tienen una pequeña directiva que me ayuda mucho a mí a poder llevar a cabo el ministerio en Iglesia de Cristo Betel. El ministerio no lo hace un solo hombre, pero en cada uno de los grupos se necesita unidad. Por eso ayer yo me tomé el tiempo para escribirles a cada uno. Tenemos un chat específico para cada uno de esos grupos y les escribí. Algunos me contestaron, otros hasta hoy me contestaron, porque obviamente a veces miran, a veces no miran. Pero qué importante es que aunque sea de esa manera, podamos nosotros platicar y podamos estar conscientes de cómo están los demás. Hay peticiones de oración, porque así vamos a buscar la unidad y vamos a establecer el tabernáculo de unidad. Vamos a establecer una iglesia unida. Esto es una sombra. La realidad nosotros la vemos ahora en el Nuevo Testamento. Pero también cada columna puede tipificarnos a nosotros. Fíjese que no es casualidad que eran 60 columnas. Y 60, aunque no aparece muchas veces en la Biblia, vemos que 10 por 6 es 60. Y 10, usted sabe que es un número de prueba. Pero también 10 es un número de orden. 10 nos habla de lo que a Dios le agrada. Por eso Él da 10 mandamientos. Porque ahí en esos 10 mandamientos Él resume mucho de lo que le agrada que el hombre pueda hacer con su vida y en sus actitudes. Pero 6 usted sabe que es número de hombre. Entonces, para encontrar el número 60, podríamos decir que solo el gobierno de Dios, que es el 10, sobre el hombre, que es 6, puede exhibir la justicia de Dios en él. Esta columna exhibe la justicia de Dios así vertical y bien tallada, solo con la intervención del trabajo de Dios en su vida. Fíjese que era hecha de una madera de acacia. Y es interesante que al estudiar la madera de acacia, ese árbol, dice que en el desierto crece pequeñito, todo retorcido, no crece muy alto. Por eso la madera de acacia, hermanos amados, tipifica la humanidad, porque en sus ramas la madera de acacia, si no crece en el desierto, sino que en un lugar con un mejor clima, dice que puede llegar a 4 o 7 metros. Y entonces pueden sacar mejores ramas, mejores troncos para poder trabajarlo, porque usted sabe que el tabernáculo de Moisés fue hecho de madera de acacia, porque se encontraba más fácilmente en el desierto. Entonces quiere decir que ellos encontraron en el desierto acacias algo retorcidas, llenas de nudos. Y lo más tremendo es que las ramas tenían espinas. Por eso tipifica la humanidad. Hermanos amados, nosotros tenemos espinas. Y a veces parecemos puercos espines, que andamos así con todas las espinas porque estamos molestos, porque estamos enojados. Y a veces así actuamos en la iglesia local. Puros puercoespines. Madera de acacia. Pero el Señor quiere agarrar esa madera de acacia para formar columnas bien talladas. El trabajo del Espíritu Santo entonces va a ser que todas esos nudos, esas espinas, esos retorcidos que nosotros tenemos de nuestra humanidad, y que usted sabe que a través de la administración del alma el Señor va trabajando, va a conformar columnas. Donde aparece la palabra o aparece el número 60, hermanos, es en Cantares. Si quiere solo apunte, Cantares 3:7. Dice, cuando habla de la litera de Salomón, dice que 60 valientes la rodean. Para mí no es casualidad. Ahí va Salomón, tipo de Cristo, y la tsunamita, tipo de la novia. Y van en su palanquín, van en su litera. Usted tiene que interpretar eso en un traslado horizontal. Y son 60 valientes los que
precisamente dice, la custodian. Y estas 60 columnas de hombres y mujeres, una humanidad que ha tenido que ser trabajada por el Señor, por su Espíritu Santo, la base de esas columnas, cuyo material significa juicio, nos habla que podemos estar verticales, haciendo tabernáculo para Dios en unidad, cuando recordamos que el juicio de Dios no cayó sobre nosotros, sino cayó sobre Cristo. Por eso el altar de bronce es donde se sacrificaban los animalitos. En cierta manera, ese altar de bronce se constituyó en la cruz, donde nuestro amado Jesucristo, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, murió por nosotros para quitar el juicio. Ahora ese bronce nos habla a nosotros de que en Cristo nosotros ya no tenemos que enfrentar un juicio. Y el capitel de plata que habla de redención, en la cabeza, sobre la columna, está el trabajo redentor que el Señor hizo. Por eso dice que Cristo nos fue hecho sabiduría de Dios. ¿Se acuerda? Nos fue hecho justificación, nos fue hecho santificación y nos fue hecho glorificación. Así que también cada uno de nosotros, como columnas, dice uno de los mensajes de la iglesia del Apocalipsis, yo le haré columna al vencedor en el templo de mi Dios. El Señor nos quiere hacer columnas, nos quiere hacer 60 valientes, que podamos, hermano, estar haciendo el tabernáculo. Ahora, es interesantísimo que para mantener, voy terminando, esas columnas unidas. No solamente tenía, ¿se acuerda? El tensor de pelo de cabra con las estacas de bronce incrustadas, una buena parte en la tierra, pero una parte saliendo, que también tiene significado. Se colocaba una varilla conectiva entre columna y columna, entre columna y columna. Aquí en la parte de arriba se colocaba una varilla de plata, donde también colgara el cortinaje, pero mantenía toda la estructura unida. Entonces quiere decir que el trabajo redentor que el Señor está haciendo, y redención quiere decir comprar en el mercado de esclavos. Cristo pagó el precio que se pedía por nosotros. La sangre de Cristo fue el precio que Él pagó para que nosotros fuéramos comprados. Por eso dice, por precio habéis sido comprados. Ya no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Pero no es casualidad que esa varilla de plata mantuviera en unidad y en verticalidad toda la estructura. ¿Se acuerda que la iglesia dice 1 Corintios 3 que es también edificio de Dios? Vimos cuando hablamos de la zaranda del trigo, que es labranza, pero también dice ahí en 1 Corintios 3 que es edificio de Dios. A través de la unidad se va a poder mantener todo el edificio, a través de la verticalidad y a través del tensor, porque ese pelo de cabra habla, hermano, y lo vemos, me parece acá. Bueno, quiero mostrarle el azul, me pasé. Usted puede notar ahí las dos lazos de azul y cómo se unían las cortinas a través de cada broche de oro. Aquí podemos ver cómo la columna de madera de acacia con su basa de bronce, su empalme de plata, su, no sé si lo ve, estaca de bronce, metida una buena parte dentro de la tierra. Y aquí está el tensor de pelo de cabra. ¿Qué significará realmente el pelo de cabra? Pueden haber muchos significados y he notado que algunos dicen una cosa, otros dicen otra, pero me gustó esto que encontré y que le quiero trasladar, porque los machos cabríos, especialmente en el día de la expiación, en el capítulo 16 de Levítico, eran uno consumido en holocausto y el otro era enviado a la tierra del olvido. O sea que la cabra era uno de los animalitos que se podía sacrificar por el pecado. Pero dice, representa el pelo de cabra el sufrimiento de Cristo
por el pecado de la humanidad. Isaías 53. Ese pelo de cabra nos habla a nosotros de lo indecible que el Señor tuvo que experimentar por nosotros. Así que esa columna está vertical y está tensada y amarrada con las barras conectivas de plata para que la estructura esté firme y no se pueda caer con los vientos, con las tormentas, con las situaciones difíciles. Pero ese tensor no podría funcionar sin esa pequeña estaca, o quizá gran estaca que te tiene que meter dentro de la tierra, que era una estaca de bronce. Y nuevamente el bronce nos habla a nosotros de juicio. Porque el hecho de que esté metida en la tierra nos habla de la muerte de Cristo. Y esa parte que sale de la tierra nos habla de su resurrección. Porque a través de su muerte y resurrección, el Señor pagó, hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Así que la estabilidad de nuestra vida está en Cristo. Usted nota que todo el tabernáculo de Moisés nos habla de la obra de Cristo, el juicio en el material de bronce que el Señor llevó por cada uno de nosotros. Es algo maravilloso. Y su plan redentor, que no termina todavía, porque sigue trabajando en nuestra alma, nos habla a nosotros de ese material de plata. Yo le quiero leer 2 Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Aquí la palabra en el original constreñir habla de unidad. Así como esa barra de plata constreñía, unía, sostenía, mantenía la unidad de la estructura y la verticalidad de la estructura. Dice 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice la Escritura que el Señor, dice Oseas, con cuerdas de amor atrajo nuestra atención. Y nosotros oramos por nuestros familiares que no se han convertido. Oramos por nuestros amigos o compañeros de trabajo o compañeros de estudio que no se han convertido. Y lo que oramos, Señor, atráelos con lazos de amor. Porque esas cuerdas, esos lazos de amor, ese pelo de cabra, habla del amor del Padre. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí puedes poner el nombre de esa persona que no conoce todavía al Señor. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa tensión, amarrado a esa estaca, mantiene nuestra verticalidad como hijos de Dios. La barra que pasa y junta, une toda la estructura y termina donde entra la puerta, nos indica que si la puerta es Cristo, toda esa barra que une las 60 columnas se debe al trabajo de Cristo. Como dice San Juan, capítulo 15, verso 5. Sin Él, nada podemos hacer. Por eso, la unidad, para que las cortinas se amarren, es un broche de oro. Oremos. Padre, gracias, porque hemos entregado tu bendita palabra. Clamamos en esta hora porque el Espíritu haya dado testimonio y haya explicado quizá mejor que lo que yo pude hacerlo, lo que hemos trasladado hoy, Señor. Tú orabas antes de ir a la cruz para que la unidad que tú tenías con tu Padre y tienes, que solo se rompió cuando clamaste antes de morir en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando cargaste los pecados de toda la humanidad, solo en ese momento se rompió esa comunión a nivel del hombre, a nivel del vaso, a nivel del cordero. Pero tú dijiste, Señor, que sean uno,
Y eso es lo que en esta hora yo clamo, Señor, para que como iglesia local aprendamos a ser uno. Metiendo nuestra cabeza en el cielo, buscando las cosas de arriba, donde tú estás sentado a la diestra del Padre. Donde en el lugar santísimo, Señor, las cosas de la tierra pierden su importancia. Las dificultades de la tierra pierden su medida. Donde los resentimientos se van. Donde aún los sentimientos malos se van. Donde se va la ira, donde se va la gritería. Donde se va, Señor, todo aquello que nos aparta y no nos permite, Señor, ser uno. Tú dijiste, la gloria que me diste, así oraste a tu Padre, yo les he dado. Que el broche de oro con el que me voy a unir, al que me corresponde unirme, para ser cortina de lino fino, color blanco, sea la gloria que tú nos diste. Así como tú me diste esa gloria, yo se las di con el único propósito que seamos uno. Ayúdanos, Señor, a reconocer cuando hemos faltado a la unidad. Ayúdanos, Señor, a que como tu palabra nos indica, podamos nosotros esforzándonos, dice Efesios 4:3, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Por cuanto Él nos amó primero, como dice el apóstol Juan, si decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, pero no amamos a nuestro hermano que hemos visto, el amor de Dios no está en nosotros. Vistámonos de amor, que es el vínculo de la unidad, dice la palabra. Que el Señor nos bendiga a todos y que en este tiempo de oración, cuando ores por tus hermanos, intercediendo por ellos, sabiendo que el Señor operará conforme a su voluntad y conforme a su poder, también ora si necesitas orar, si has faltado a la unidad. Que el Señor te bendiga.